Tejiendo nuestra historia, un noticiero. Tejiendo nuestra historia, un noticiero real. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su sector, Nuestros Saberes. Este sector es parte del Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real. Estamos justamente a las 5:12 acá en Bolivia, y en Argentina vendría a ser las 6:12. La cita que tenemos el día de hoy está relacionada justamente a abordar una temática y un problema que se ha suscitado la anterior semana. A mi juicio es una problemática y un tema que tiene que ser analizado. Me refiero al hecho de que se haya cambiado la dirección justamente del reloj de la Plaza Murillo. Recordarán ustedes que hace alrededor justamente unos 5 años, si no me equivoco, se cambió la dirección de las agujas y el sentido al mismo tiempo del reloj de la Plaza Murillo. Esta expresión o esta forma de hacer este tipo de hechos tiene una implicación simbólica muy fuerte. Tiene parte justamente de lo que vendría a ser la descolonización del tiempo y parte al mismo tiempo de descolonizar la manera como nosotros entendemos el tiempo a partir de una visión estrictamente colonial, estrictamente moderna y estrictamente de Occidente. Es por eso que se ha optado por cambiar la dirección de las agujas del reloj y al mismo tiempo darle otro sentido a esto. Es como retornar hacia el pasado. Pero para entrar más a detalle a lo que vendría a ser esta temática, nos acompañan dos personas sumamente importantes, quienes nos van a acompañar a hacer un análisis de este fenómeno que se ha dado recién la anterior semana. Nos acompaña el historiador Pedro Portugal, quien también es fundador del periódico Pucara, quien tiene una apreciación interesante con relación a lo que ha sucedido. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bienvenido al sector Nuestros Saberes. Esta es la segunda vez que te tenemos acá. Muy buenas tardes, agradezco la invitación. Gracias a ti, Pedro. Nos acompaña también el compañero, déjenme ver un momento, por favor. Perdón, gracias. Nos acompaña Fernando Miranda también. Él es doctor en filosofía, ex embajador de Irán. Recordarán ustedes también que él ha sido parte de la gestión del ex canciller David Choquehuanca. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro sector, Nuestros Saberes. Raúl, lo tenemos, perdón, Cuba, al compañero. No, se salió hermano, un ratito. Ya, muchas gracias. Vamos arrancando contigo, Pedro. Quizás, ¿cuál es tu impresión, cuál es tu análisis en relación a lo que ha sucedido, el hecho de que hayan bajado el reloj de la Plaza Murillo? Bueno, como tú dijiste, el asunto es tremendamente simbólico. Se puso ese reloj como una especie de simbolismo para representar una actitud concreta, una realidad de política concreta. A mi modo de ver, solamente quedó en el simbolismo y el símbolo en sí mismo no tiene existencia, no es la realidad no es mágica, no es porque yo tengo
una casa pequeña que automáticamente esta casa se va a convertir en grande. El simbolismo es la representación de lo real o es un estímulo para llegar a esa cuestión real. Entonces se quedó solamente, a mi modo de ver, en una cuestión risueña que fue perdiendo su simbolismo y lo simbólico, bien ahora que lo hayan modificado y vuelto a su ritmo normal. Entonces, habría que ver cuáles han sido los alcances y cuál es la utilización correcta de los símbolos, primero. Segundo, ver en qué medida los símbolos que el anterior gobierno utilizó reflejaron un cambio de la realidad y no se quedaron solamente, digamos, en una figura. Y tercero, si es conveniente o no el uso de los símbolos de manera tan acendrada, tan intensa, cuando, digamos, en la realidad las cosas cambian poco. Y si finalmente esto no puede ser contraproducente para los objetivos que se busca y sobre todo los intereses de los pueblos concernidos. Entonces, estas serían mis interrogantes a manera de preámbulo. Muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te presentábamos hace un momento, teníamos problemas de conexión. Está con nosotros Jorge Miranda, doctora en filosofía, ex embajador de Irán. ¿Nos escuchas, Jorge? Sí, los escucho muy bien. Agradecerte, Jorge. Hablábamos hace un momento en relación a lo que vendría a ser el hecho de que se haya bajado el reloj de la Plaza Murillo. Pedro Portugal hacía un análisis interesante con respecto a lo que ha sucedido. Él decía justamente de que se debería hacer un uso correcto de estos símbolos y si es conveniente al mismo tiempo este tipo de medidas y este tipo de situaciones. Jorge, ¿cuál es tu impresión y cuál es tu análisis con relación a lo que ha sucedido la anterior semana? Perdón, Jorge, ¿nos escuchas? Jorge, parece que tenemos problemas con el invitado Jorge Miranda. Pedro, evidentemente lo que tú mencionas es sumamente interesante con relación a este uso correcto de los símbolos y si evidentemente ha sido correcto el uso que se ha hecho. Pero tú mencionabas con anterioridad de que el anterior gobierno ha instrumentalizado solamente y ha folclorizado lo que vendría a ser lo indígena. Quizás podríamos tener un análisis más completo. Jorge, ¿nos escuchas ahora? Como decía Pedro, si quizás nos puedes dar un análisis. Con el actual gobierno, muchos aspectos. Jorge, tenemos problemas de conexión. Producción se va a comunicar con usted para arreglar el problema de la conexión. Como le decía Pedro, por favor, producción, ponnos a Pedro y a mí, gracias. Como le decía Pedro, no sé si usted ha hecho una suma de críticas en relación a este uso de los símbolos y al mismo tiempo de lo que vendría a ser el hecho de si es pertinente o es adecuado utilizar estos símbolos y estas formas de expresión, el caso de la Plaza Murillo y el caso incluso quizás de otros rituales que se han dado por parte de la embajada. ¿Cuál es su apreciación al respecto sobre este tema, Pedro? Bueno, creo que esto nos da motivo para dialogar y profundizar, digamos, sobre este aspecto y ver la relación que ha habido entre el símbolo, una situación política y unos resultados sociales actuales. Yo creo que cuando el símbolo se lo maneja de manera independiente a lo real, y segundo, cuando ese símbolo no provoca realmente una transformación de lo concreto, llega a perjudicar no solamente a quien utiliza el símbolo, sino al sujeto, digamos, que es simbolizado, en este caso al pueblo indígena. Todo esto quizás habría que ponerlo en un contexto del momento, del periodo. O sea, raras veces se identificó tanto a los pueblos indígenas con, digamos, supuestos saberes y maneras de ser totalmente diferentes a lo que es, digamos, el resto de los grupos sociales que habitan en nuestro continente. Esto es contrastante porque toda la preocupación anterior era buscar la universalidad, buscar los elementos
comunes de todas las poblaciones diferentes, y todos estábamos más o menos sometidos a las normas y a las modas, digamos, de interpretación ideológica que había en esos momentos, sea el positivismo, sea el marxismo, sea cualquier tipo de análisis. O sea, trataban de ver siempre a las poblaciones diferentes como estados diferentes de un mismo proceso de desarrollo, que se compartían los mismos saberes y tenían las mismas capacidades. ¿No es cierto? La diferencia había entre uno y otro en el sentido que unos justificaban una diferencia como una capacidad innata, digamos, de no poder aprender ciertos saberes, y otros como si fuese el condicionamiento histórico y esencialmente económico el que supeditara a algunas poblaciones en una situación de dependencia y de atraso. Ambos veían la manera cómo resolver esto, los unos mediante la instrucción, mediante la inclusión en un sistema, y los otros mediante un cambio profundo que pueda alterar las relaciones sociales y de producción. Entonces, súbitamente, digamos, en esta época contemporánea, esos criterios dejaron de tener prevalencia y surgió, digamos, una interpretación diferente en la cual se validaba, se justificaba y se exaltaba las diferencias, digamos, fundamentales que habría en la cultura. Lo curioso es que esto fue una corriente que surgió en los países desarrollados en el occidente, y que habría que verlo desde mi punto de vista como una consecuencia del nivel propio de desarrollo que tienen y del nivel a que ha llegado, digamos, el sistema en el que viven. O sea, antes el sistema capitalista, para hablar más exactamente, ponía como condición para acceder a todos sus beneficios el ser homogéneo. Era un sistema que trató de borrar las diferencias sustanciales, porque teniendo, digamos, una misma aproximación de la vida y unos mismos conceptos, uno podía engranar en una mecánica económica y ser positivo y ser, digamos, funcional al funcionamiento de su sistema. A mi modo de ver, el sistema capitalista llegó a un nivel tan interesante de desarrollo y de fuerza que más bien la condición para su permanencia es ya no exaltar la identidad, sino exagerar la diferencia. Al exagerar la diferencia, sus componentes toman cierto desahogo, desfogan, digamos, las tensiones que hay y dejan indemne, digamos, intocable el sistema institucional y el sistema político en el que viven. O sea, es parte de la vivencia política, de las políticas prácticas del sistema de los países desarrollados de Europa y de Estados Unidos, esta aproximación que se ha llegado a llamar el multiculturalismo, ¿no es cierto? Y que, digamos, establece cierto equilibrio, al menos transitorio, en las tensiones que puede haber. Tensiones no solamente con las poblaciones diferentes, con migrantes, sino tensiones, digamos, al interior con una juventud que siempre es contestataria. Y de ahí vemos ciertas incoherencias, ¿no es cierto? O sea, se da una imagen diferente de lo que era de lo que es el hecho cultural en las poblaciones indígenas, por ejemplo, y se las reasimila y se interpreta según los usos y costumbres, digamos, de esta época y de un momento histórico determinado. Pongamos el ejemplo de los tatuajes. El Occidente fue una civilización en donde el tatuaje fue proscrito, ¿no es cierto? Y el tatuar el cuerpo, digamos, el marcar de símbolos, fue siempre anatemizado como perteneciente a los grupos salvajes o a los sectores totalmente marginados de esa sociedad. Era propio de los maleantes, era propio de las prostitutas, era propio, digamos, de los sectores marginados, inconformes, y que eran, en definitiva, una traba para el funcionamiento ético y para el normal desenvolvimiento de esas sociedades. Entonces, súbitamente ya llega a ser algo permitido, y no solamente permitido, es como un negocio, digamos, y elogiado, digamos, por todo el sistema, por sus vehículos subliminales, culturales, de difusión, hasta que llega a ser adoptado por la juventud. Y se interpreta, digamos, a este hecho de tatuarse como una reivindicación de la individualidad, de los gustos, de las preferencias personales, y como una manifestación de independencia, de diferenciación individual, de independencia y de afirmación, digamos, de su propio ser. Sin embargo, el tatuarse en las sociedades que lo hacen, las sociedades que ellos mismos llamaban primitivas, no significaba una exaltación de la individualidad, sino una manifestación del lugar que se tenía en la persona en un sistema social determinado. Y era algo no exaltante, sino era algo fijo, algo determinado.
lejos de ser una manifestación del individualismo, de la libertad, era simplemente la adscripción a una norma, digamos, de una norma rígida, digamos, y completa de cada una de estas sociedades. Nadie podía tatuarse como la vestimenta en otras sociedades, nadie podía vestirse diferente, sino a lo que estaba normado, digamos, en ese modo social. Entonces, ¿a qué voy? Que todas estas modas, ¿no es cierto? O sea, es una reinterpretación de lo que son las sociedades originarias y es una asimilación, digamos, de ese saber para las necesidades de un determinado modelo de sociedad en la actualidad. Y de ahí se va a esta exaltación, ¿no es cierto?, de todo lo que es primitivo y a una exageración, digamos, de saberes y de conocimientos diferentes. Se valida una diferenciación radical, digamos, de la concepción de la vida, en este caso del tiempo, etcétera, y se la transpone, digamos, a los pueblos originarios. Y se espera, digamos, que un cambio social sea, digamos, justamente la manifestación de estos hechos que ilusamente creen que contradeciría el orden capitalista y que sería una especie de preludio para su completa desarticulación. Entonces, bajo este esquema, lo curioso es que bajo este esquema surgen, digamos, una interpretación y una condición política de lo que es el movimiento indígena en los tiempos recientes, ¿no es cierto? O sea, es toda una corriente de pensamiento que viene de la academia occidental, sobre todo liderado por pensadores que no son indígenas fundamentalmente, y que, digamos, promueven este tipo de pensamiento no para seducir al indígena, sino para motivar a las clases medias, a los sectores occidentales que corren detrás del indígena como un nuevo mito de cambio y dejando, digamos, atrás el anterior mito que tenían, que era el obrero, la persona que vendía su fuerza de trabajo y que era concebida como el único que podía hacer la revolución. Ahora, como aspecto movilizador, digamos, esto vale cualquier idea que sirva para que la gente pueda encaminarse hacia una lucha, exagerando, podría servir. El problema es cuando estas ideas se las trata de poner en práctica al momento que estas fuerzas logran el control del Estado, logran el poder político. Entonces ahí se ve la insuficiencia, y en el caso de Bolivia, o sea, el desgaste de toda una mitología que se hizo del pensamiento alterno, diferente, que se hubiesen ciertos ritos, que no lo hubiesen, etcétera, y que no solamente defrauda, digamos, tanto a los que son el origen de estos símbolos culturales, que son los indígenas, como a quienes quieren consumirlo, digamos, que son la población no indígena que está motivada por esta idea. Entonces llega a un nivel, digamos, que este estancamiento de inutilidad del símbolo, como el caso del reloj, que supuestamente el indígena tendría otra concepción del tiempo y eso lo representaría, como el hecho, digamos, de los rituales que se hizo. Recordemos el matrimonio del vicepresidente en Tiwanaku, indicando al exterior que estaba haciendo un matrimonio a la usanza de los indígenas y según sus ritos y costumbres, cuando es el único que se casó así. Después ya no hubo más matrimonios de este tipo. O sea, entonces esto lleva en los hechos a desmarcarse de lo que es la vida real, la expresión cultural real de los pueblos indígenas, a obligarlos a someterlos a una visión extranjera y finalmente abortar cualquier posibilidad de transformación y quedar simplemente como algo curioso, que evidentemente en el momento en que quienes ocupan el poder, digamos, se cansan de ello y lo vuelven a hacer funcionar el reloj en el sentido al que todo el mundo está acostumbrado. Esa sería una... Gracias, Pedro. Sumamente preciso. Jorge, Sí, te sí, tenemos otra vez en Sí, conexión. ahora Ahora sí nos escuchas. Te agradezco, Jorge. Bienvenido a nuestros saberes. Preguntarte primero si has escuchado la intervención de Pedro Portugal. Ahorita lo último del final, nada más. Te hago un breve resumen. Pedro Portugal justamente criticaba toda esta mitología del pensamiento alterno que se ha ido dando estos 14 años. Al mismo tiempo, él hacía una observación de que esta no es la forma de una expresión real de los pueblos indígenas, que justamente esta manera de entender a los pueblos indígenas es importada desde afuera, si se quiere, exportada, perdón, desde afuera. Entonces, no es una idea, una concepción propia de los pueblos indígenas. Más al contrario, todo esto se ha instrumentalizado y se ha utilizado justamente para ocultar otras cosas, temas como la desigualdad social y demás, ya que los pueblos indígenas no utilizan estas prácticas. Pedro Portugal hacía un ejemplo preciso y puntual con relación al matrimonio que ha tenido Álvaro García Linera y que los indígenas no se casan de este modo, ¿no?
Entonces, va por ahí justamente la observación de Pedro Portugal, Jorge. No, en muchas cosas yo sí estoy de acuerdo. En el Jaquechasiña, que fue un teatro de Linera, no tenía nada que ver con un Jaquechasiña que se hace realmente en el campo. De eso estoy muy evidente. Ahora, si vemos el asunto del reloj, eso tiene que ver mucho con la situación geográfica. Nosotros estábamos pensando de que el reloj gira a la derecha porque los europeos han tomado esa posición, pero en realidad lo que gira a la derecha en el norte, gira a la izquierda en el sur. Entonces ahí tenemos que ver de que nosotros deberíamos pensar desde nuestros orígenes, desde nuestra situación geográfica y cambiar muchas cosas, evidentemente, y no tomar como se ha tomado siempre de todo lo de lo europeo, de los Urales para hasta España, para querer asimilarse a una cultura universal. No es así. Todavía no estamos en una situación en la cual hemos respetado realmente nuestra cultura. En eso sí, yo también soy muy crítico. Hola. Muchas gracias, Jorge, te escuchamos. Pedro, quizás tú podrías hacer una apunte en relación a lo que mencionaba Jorge, con respecto a que acá el reloj gira a la izquierda justamente porque estamos en el sur, pero hacia la derecha gira en el norte. Es una cuestión geográfica justamente, quizás, y también está relacionado a aspectos de la colonización, quizás, y a la colonia, ¿no? Tenemos el tiempo de Occidente, entonces nos manejamos con el tiempo de Occidente. Los meses también los llamamos como se los llamaba a los emperadores romanos antes, entonces también llamamos a los meses y a los días así. Pedro, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Bueno, evidentemente, si alguien larga el agua en un bidet, en el norte va a girar en cierto sentido el agua antes de sumirse y en el sur va a girar en el otro sentido. Esto obedece a la acción de fuerzas naturales concretas que se manifiestan diferente en un hemisferio o en el otro. Pero, sin embargo, un reloj no está sometido a fuerzas naturales. El reloj es una fuerza mecánica. Y las fuerzas mecánicas no están ligadas a este tipo de convencionalismo. Es como querer indicar, digamos, ¿no es cierto?, que lo que estamos utilizando ahora, estos mecanismos de transmisión a través de un teléfono inteligente o de una computadora, tendrían, digamos, en principio que someterse a reglas diferentes, porque en el sur habría ciertas razones fanáticas o de tensiones especiales, digamos, que se manifestarían diferentemente, y que descolonización sería, digamos, alterar, digamos, estas cuestiones y crear nuestros propios códigos. O sea, como una especie de rabieta, de principio, es bonito, como una cuestión práctica es absolutamente inaplicable, porque no se lo puede hacer, no se lo puede, digamos, aplicar de esa manera. Entonces queda en lo que decíamos una especie de solamente de simbolismo. Pero cuando el simbolismo se desdice de todo el comportamiento general y que queda, digamos, como simplemente algo estrafalario, entonces deja de perder su contenido y deja, digamos, de tener su utilidad y llega a ser simplemente algo risueño. O sea, si se quiere transformar, o sea, se tendría que transformar en varias cuestiones. Y segundo, habría que ver si vale la pena esa transformación, si es eso la transformación. Tú hablabas, digamos, de los nombres de los meses, está bien, se llaman enero, febrero, ¿y qué importa? ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que estamos utilizando un término que, digamos, que los otros utilizan, ¿no es cierto? O sea, la descolonización no es el deseo de ser original. O sea, lo que sucede es que en determinado tiempo ha habido siempre quien ha deseado marcar la sociedad, la historia universal, y ha pensado que podía hacerlo a través de decretos. O sea, pongamos el ejemplo, que quien intentó cambiar el nombre de los meses fue Napoleón, por ejemplo. ¿No es cierto? Le cambió el nombre y duró unos cuantos años, después se llegó al uso normal. Entonces, los fenómenos civilizatorios son mucho más complejos de lo simple de la voluntad política de una persona o de un grupo. La historia no cambia de esa manera. Y cuando se agota ese deseo, simplemente se vuelve a lo normal, a lo ordinario, y quienes han intentado cambiar el nombre quedan como anécdota o peor, como ridículo. Habría que ver entonces qué es el cambio. Si el cambio son esos simbolismos, si descolonización es utilizar, ir por la derecha, ¿no? En este caso, por ejemplo, Inglaterra estaría descolonizada porque la mayoría de los vehículos marcan por la derecha en el mundo y ellos siempre siguen obstinándose en marchar a la izquierda. Eso no tiene nada que ver eso. Cuando surge un uso y costumbre
digamos, porque es una práctica consuetudinaria y llega a ser una marca de la identidad nacional, es algo como en el caso de Inglaterra, pero cuando se lo hace adrede y además lo hace mal, ya queda, digamos, como una cuestión sin sentido. Y haber, digamos, abocado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo y mucha política para algo que a mi modo de ver no tiene relación, porque dejamos de lado los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos sociológicos, los aspectos que sí, a mi modo de ver, tienen razón de ser en una transformación, y nos abocamos al simbolismo, que son también la cáscara, digamos, que recubre la realidad. Gracias, Pedro. Por favor, producción, les voy a pedir que nos pongan en pantalla a los tres. Gracias. Jorge, ¿cuál es tu impresión y análisis de lo que acaba de decir Pedro Portugal, de que si es conveniente este simbolismo, si no es solamente una actividad risueña e inútil, y que si no se está perdiendo el tiempo en estas actividades, cuando en realidad debería prestarse más atención a aspectos como la salud y la educación, como mencionaba Pedro? Jorge. Jorge, tu micrófono está apagado. Te lo van a encender ahora. Jorge, tu micrófono está apagado. ¿Nos escuchas? Gracias, Jorge. ¿Ahora me escuchas tú? Adelante, Jorge. Yo creo que el simbolismo es algo bastante importante. Genera un campo energético en las personas para conocer nuestra cultura. Evidentemente que a eso también se puede utilizar políticamente, y en eso sí estoy de acuerdo con Pedro, pero habría que ver, y en realidad tendríamos que empezar. Se ha generado un subministerio de colonización, etcétera, que no han logrado hacer exactamente lo profundo, el cambio, el análisis. Ahora, hay dos cosas. Lo que se conoce en cuanto a las investigaciones, a las crónicas, etcétera, que tienen bastante, muchas tienen bastante asidero, y otras la realidad que se vive en el campo y en la ciudad, que son muy diferentes. O sea, llegar a la ciudad exige a muchos de nuestros hermanos a cambiar su posición, a asumir una posición diferente en una sociedad completamente diferente. Entonces, esa es una tarea que hay que realizar. Lo que se ha hecho, evidentemente, el reloj es un simbolismo, pero que nos da, nos ayuda a pensar de que todo lo que viene de Europa está pensado desde Europa, y no sirve para todo lo que es el sur. Y eso significa Oceanía, África, Latinoamérica, etcétera. Nosotros no tenemos ideas o propuestas para nosotros mismos. Esa es una revolución, ese es un cambio, eso lo tenemos que hacer, y las críticas son el inicio de ese cambio. Pero no solamente hay que quedarse en la crítica, hay que quedarse en la propuesta, en el cambio, en ver qué es lo que se puede hacer en todas partes. O sea, es bien interesante lo que ha pasado. Yo voy a contar una experiencia. Yo he hecho casar a muchos hermanos. Entonces yo quería hacer el Hakechaciña como se debe. Pero ellos decían, sí, podemos hacer eso, pero sí tenemos que ir a casar a la iglesia. O sea, eso está dentro también de ellos. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces yo creo de que es una situación bastante complicada, una situación de que tenemos que pensar y que tenemos que cambiar. No es una retórica, y no solamente un simple simbolismo. Eso tiene que empezar con la educación primaria, secundaria y universitaria. Las universidades se está enseñando todo lo que se enseña en Europa, y no se está enseñando lo que es la ciencia que se puede generar aquí en Latinoamérica o en Bolivia. Han habido muchos casos, ¿no?, de que gente que realmente cambiaba se los ha separado. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Estoy muy de acuerdo de que las cosas a veces se las hacen por una posición política, pero sí hay que empezar de alguna manera. Y ya lo dijo Pedro, el agua gira en dirección contraria que en el norte. Entonces el reloj que se tenía debería girar también en esa dirección.
y se debería hacer dar mayor información sobre eso y no solamente hacerlo. Yo creo que es un inicio. Ahora tendremos que pensar, es una nueva época, una nueva era. Los 14 años han pasado, estamos en un proceso de transición, no sabemos qué pasará a futuro, pero las personas que piensan en nuestra cultura, en nuestra identidad, etcétera, tenemos que pensar en que en hacer aportes al proceso que, bueno, ahora lo llamo proceso de cambio, pero no con la mentalidad de repetir, sino como un proceso verdadero que cambie nuestra situación, nuestra posición, nuestra forma de pensar. Creo que en eso estamos muy de acuerdo. Gracias, Jorge. Les voy a pedir, por favor, que tratemos de ser puntuales en nuestras intervenciones para que esto sea un diálogo más que todo y al mismo tiempo se sientan en la libertad de interrumpirse o de interrumpirnos. Pedro. Bien, de acuerdo. Gracias, Jorge. Pedro, ¿cuál es tu impresión de lo que acaba de decir Jorge? De que este es un inicio, de que existen evidentemente muchas cuestiones como el cambio del campo a la ciudad de los indígenas, una serie de situaciones que evidentemente no perfilan, quizás no permiten perfilar una esencia quizás característica de estos pueblos. Pedro, ¿cuál es tu análisis en relación a lo que va a decir Jorge? Pedro, perdón, te tenemos apagado el micrófono, gracias. Ahora sí, ya lo apagaron, ya lo prendieron en producción. Sí, gracias. Evidentemente es un inicio, pero hay que iniciar bien, hay que comenzar bien, porque la manera como se comienza marca, digamos, el desarrollo de lo que ulteriormente, o si no tenemos que dar virajes, digamos, para rectificar el camino. Yo creo que en Bolivia inició porque hemos estado muy supeditados a una corriente de pensamiento occidental, porque todo esto de tipo New Age, etcétera, estas recuperaciones son de la academia occidental y de los sectores marginales occidentales, nunca fue un pensamiento de los pueblos indígenas. Y lo que hubo fue un poco lo que nuestro amigo Miranda relata, una contradicción entre lo que pensaba cierto grupo de personas en Bolivia y la práctica y los deseos concretos de las poblaciones indígenas. Entonces hay como un descubrimiento de qué es lo que realmente sucede y eso deja por un momento en el vacío. Hubiese sido de desear que eso no suceda, que hubiese, digamos, una visión clara de lo que es Bolivia, de lo que se desea y que puedan haber sido los mismos indígenas los que puedan haber motivado su idea de lo que es la cultura, la adaptación al mundo moderno, la contradicción con el mundo moderno, la alternativa de sociedad y de ideas que se necesitarían. Lo que ha habido en Bolivia es que estamos inmersos todavía en una contradicción entre grupos sociales y grupos nacionales, y todavía ahora la hegemonía la tiene el grupo criollo, es decir, el grupo no indígena, ¿no es cierto? Y ese grupo no indígena, o sea, sin restar ningún valor a los esfuerzos que puedan haber tenido o a muchos de sus ideales, son los que objetivamente, digamos, siguen ejerciendo una hegemonía. Y esa hegemonía se ha dado, digamos, en tratar de poner en marcha una visión que se la atribuye a los indígenas y que los indígenas no la tienen. Ahora bien, esa visión no solamente se ha mostrado, a mi modo de ver, una contradicción al interior de los países, ¿no es cierto?, sino es una contradicción a nivel mundial. O sea, ninguna experiencia política de transformación se ha dado ni se va a dar en estos preceptos. O sea, Bolivia ha querido ser demasiado original y ha caído, digamos, a mi modo de ver, en una pérdida de tiempo y de descrédito. Nuestro amigo Miranda, por ejemplo, ha sido embajador en Irán. Irán, digamos, no ha tenido ni tiene ninguno de este tipo de reflexiones. Irán es un país ahora musulmán. La religión musulmana está intrínsecamente ligada a su política interior y a su política exterior. Sin embargo, el Islam ha sido tan colonizador para Irán como el catolicismo para nosotros. Y a nadie se le ha ocurrido, digamos, hacer un retorno a Zoroastro, ¿no es cierto? Por otro lado, todos los pueblos, digamos, en un cierto momento han tenido otra idea del tiempo, otra idea del desarrollo, otra idea de las leyes naturales, etc. Y poco a poco todos nos vamos involucrando en términos comunes, que son los términos científicos. Y los problemas de Irán en el momento son problemas contemporáneos
de utilización, por ejemplo, de la energía atómica. Y a nadie se le ocurre, digamos, elucubraciones sobre el poder del pensamiento, la influencia, digamos, en el ordenamiento social. O sea, mientras el resto del mundo está en otros caminos, nosotros nos hemos dado un tiempo de lujo de 14 años de tratar de ser originales y no lograr absolutamente nada. Evidentemente hay que sacar las lecciones de este tiempo, sobre todo porque muchas personas en el continente están influenciadas por esta idea y tienen una opinión mirífica y falsa de lo que es el indígena, de lo que sería el pensamiento indígena. Y esto, digamos, de la misma manera que ha confundido en Bolivia y se ha llegado a un punto cero actualmente, o sea, digamos, se corre el riesgo de todos aquellos sectores que están involucrados en este tipo de razonamiento que también puedan anular y entorpecer la lucha social que ellos plantean. Gracias, Pedro. Producción, por favor, de nuevo les voy a pedir que nos pongan a los tres. Gracias. Yo creo que, Pedro, en realidad la apreciación que haces quizás está enmarcada bajo una idea moderna de lo que vendría a ser la ciencia. Creo que es muy positivista al mismo tiempo la visión que tienes con respecto a lo que vendría a ser el cómo nosotros o el cómo de algún modo los pueblos indígenas pueden impulsar quizás una nueva manera de entender el mundo, una nueva manera de entender el cosmos, no tan racionalista, quizás más en contra de lo que vendría a ser este exacerbado positivismo, como ya lo había hecho Franz Tamayo en la creación de la pedagogía nacional. Él criticaba este exagerado bobarismo, él le llamaba el macaquismo intelectual. Yo comparto quizás de que nosotros no podemos cerrarnos a lo que vendría a ser Occidente y los avances de la ciencia, pero qué beneficioso ha traído la ciencia ahora. El coronavirus en la actualidad nos ha mostrado que la ciencia no nos va a dar la solución quizás a varios problemas que atravesamos como sociedad y al mismo tiempo como humanidad. Jorge, ¿cuál es tu visión y tu análisis en relación a lo que acaba de mencionar Pedro? Yo creo de que nuestra educación es occidental, nuestra universidad es occidental. Todos, y nosotros, yo y también Pedro, han estudiado en esas universidades y hemos aprendido exactamente eso. La forma crítica en la que pensamos de una manera o de la otra. Yo creo que Pedro piensa muy críticamente y yo también hace que empecemos a ver una realidad diferente. Pero hay una realidad diferente que está inmersa en un estado, mal está el término, pero pluricultural, diríamos. O sea, nuestros hermanos originarios en el campo no son los hermanos que están en el Alto, ni los hermanos que están en La Paz. En los 14 años se ha pretendido, y eso lo decía Arce, de generar una clase media desde abajo, ¿no? Pero en realidad lo que se ha hecho es economizar a la gente y generar un proceso netamente economicista. No ha habido un fundamento cultural, no ha habido eso lo debía haber hecho David Choquehuanca y tampoco lo hizo, porque eran pocos los representantes originarios en el gobierno del MAS. Al contrario, el gobierno del MAS estaba completamente tomado desde la vicepresidencia por una serie de personas que eran marxistas-leninistas. Pero los que criticamos, me incluyo yo y también le digo a Pedro, tampoco hemos hecho mucho por criticar y defender esa situación. Con un ministerio de descolonización, con Cancio Mamani, se han hecho cosas que se deberían ser mucho más profundas. O sea, yo creo que lo que necesitamos hay pensadores aymaras, más que quechuas o que amazónicos, mucho más. O sea, y esos pensadores aymaras que están en la UPEA, que tienen alguna tradición ya desde hace mucho tiempo, no han tomado una tarea decisiva para poder cambiar. No solamente tenemos que criticar, sino que tenemos que aportar y tenemos que generar ese proceso que en realidad en la zona andina podría ser muy interesante, ¿no? Ahora, Occidente no es fácil de hacerlo desaparecer de la noche a la mañana. Está en todo, está en la ropa, está
estas muchas cosas, pero sí podemos en la parte académica, en la parte de pensamiento, en nuestras publicaciones, que a mí hace mucho tiempo no he publicado, pero todos, y yo creo que sí, que tenemos que empezar ahora, si es que no se ha empezado. Pedro siempre ha tenido una revista en la cual se escribía y se veía, pero ¿hasta dónde llega eso? El trabajo es en la gente, en los barrios, en el campo, en el alto. O sea, bajar más a la gente que escribir muchas cosas que a veces se quedan en los anaqueles de las bibliotecas. Gracias, Jorge. Quizás aprovechando, Jorge, ¿tú cómo te identificas a nivel cultural? Yo me identifico como un andino, ¿ya? O sea, un andino en el cual he conocido, o sea, esa es mi identidad, ¿no? Conozco muy bien Europa, he estado muchos años en Europa, pero siempre me he sentido andino. Cuando uno sale afuera, se siente más andino que adentro, ¿no? Es la verdad. Pero yo desde niño, con mi tía, Manuel de Luca, todos ellos me han enseñado, me han mostrado la lengua. Y la lengua es algo bastante importante. La lengua aymara, el análisis. Ahora, si vemos, por ejemplo, Ludovico Bertonio es lengua puquina, porque aquí se hablaba puquina, pero las universidades no están trabajando en esa forma seria de empezar a ver esas lenguas. Están trabajando de una forma muy académica, diríamos, y hay pocos que se ocupan de manejar la lengua como debe ser y difundirla. No Gracias, solamente Jorge. en la parte académica, sino difundirla. Muchas gracias, Jorge. Pedro, pasamos contigo. Pedro, ¿cuál es tu análisis y tu impresión en relación a lo que acaba de mencionar Jorge? Respecto a lo que vendría a ser, evidentemente, esta clase media y este perfil economicista que se le ha dado estos 14 años, descuidando más bien todo esto de lo que vendría a ser la descolonización, la participación de los sectores indígenas. Creo que más bien estos 14 años se ha partido de una visión más tecnocrática, ¿no? Y no tanto justamente de lo que se vendría a ser el respeto a la madre naturaleza y al vivir bien y demás cuestiones. Pedro, ¿cuál es tu análisis? Perdón, Pedro, no te escuchamos. Producción, por favor, más atento con el micrófono. Gracias. Sí, digo que tengo alguna idea o opinión propia sobre cómo entender esta transición que tuvo el MAS para terminar en actitudes puramente, digamos, economicistas, como se les llama. Pero previamente quisiera dar algunas ideas sobre lo que se comentó. Y yo creo que es falso que nuestras universidades sean ahora un semillero de positivismo. Eso es absolutamente falso. Algunos son docentes y otros han estudiado. Y la tendencia ideológica de las universidades latinoamericanas, y especialmente de Bolivia, es el posmodernismo, es el culturalismo. Es decir, esta cuestión culturalista no sale como una reacción, digamos, de la bolivianidad que estaría violada ante un positivismo, un racionalismo, digamos, exacerbado. Eso es absolutamente falso. Este es el lenguaje y sobre estos criterios es lo que se califican. Y si la gente sale acá con esta idea es porque en Bolivia tenemos, digamos, una presión bastante grande de una élite ilustrada que se cree la que puede dirigir los movimientos sociales. ¿No es cierto? En cualquier lugar hay lo que se llaman los intelectuales orgánicos. Y el intelectual orgánico que es aquel intelectual que se vincula con lo orgánico y que pone su saber, digamos, al servicio de un movimiento social, de un partido político. En nuestros países y particularmente a Bolivia es el intelectual que quiere dar línea. Y el intelectual que se crea una concepción totalmente y quiere que el resto del mundo, digamos, marche por lo que él piensa. Y lo que hemos vivido en Bolivia es eso, es todo un fruto que viene de la Academia de Occidente y que Miranda no me va a dejar mentir, porque allá se dio un viraje tan grande que ser boliviano, ser indígena o hacerse la mauta era ser el centro de atención en un momento en que se vinculó, y lo podemos ver hasta el momento. ¿No es cierto? O sea, si entramos a la página web, digamos, del Centro Europeo de Posgrado, vemos toda una disquisición
sobre, digamos, las diferentes culturas, el tiempo en las diferentes culturas. Habría un tipo de tiempo lineal en Occidente que sería lo malo, lo catastrófico, y los otros tendrían una cuestión cíclica, etc. Si hacemos un esfuerzo, todo este pensamiento ha venido de Europa. Lo que tú hablabas de este pensamiento globalista es cierto. O sea, esta élite boliviana ha estado tan a la saga y repitiendo caricaturalmente el positivismo, como ahora están a la saga y repitiendo caricaturalmente el posmodernismo y la elucubración, digamos, culturalista. Entonces, ahora lo que debería ser intelectual es ver si eso corresponde y en qué medida corresponde a la gente misma. Y ahí tenemos muchas sorpresas. Y ahí voy a lo que pasó en el MAS. El MAS, a mi modo de ver, intentó poner en marcha estas ideas y encontró un rechazo en el mundo indígena, porque el mundo indígena es un mundo que está obnubilado por el modernismo y por alcanzar el modernismo. Y lo vemos en las construcciones que hacen. Lo vemos en el esfuerzo que hacen para que sus hijos vayan a la academia pensando que la academia les va a dar el saber científico y salen más pachamanistas que en su misma comunidad de origen. Lo podemos ver en los listos, en el valor de la ciencia, etc. Entonces, todo esto salió como un discurso que pasó por encima y la gente se abocó con un breve periodo de tregua simplemente a enriquecerse. Y a enriquecerse de manera ilegal, mediante el tráfico, mediante el contrabando, mediante la coca, mediante cualquier recurso, porque el asunto nuestro no es de tipo de pensamiento, es de orden político. Y nuestra gente indígena no ha podido hacer una economía o tener un empoderamiento. Y ha habido un mundo paralelo que iba hacia cierto lado. Las cooperativas mineras, por ejemplo, son indígenas. La explotación, digamos, la explotación y la contaminación de ríos de los indígenas. Son los indígenas los que van a colonizar al oriente. Son los que queman los bosques. El mito del hermano árbol. Ha quedado en pura literatura. Y ese partido no supo cómo controlar, porque no tenían cuerpo ideológico ante ciertos presupuestos fantasistas que tenía de lo indígena y con una realidad que se le fue escapando. Y ahí tienes razón, Miranda, terminaron simplemente en administrar la realidad y en administrar la mal. O sea, una gran potencialidad, digamos, se desperdició, pero habría que ver cómo, cuáles son las responsabilidades. Y las responsabilidades que no se partió de interpretación correcta, se partió de interpretaciones quiméricas, porque si eso interesara a la gente, y eso no interesa a la gente. Recordemos el año 2019, cuando se lo sacó Evo Morales, la gente popular no salió a defenderlo. Fueron unos cuantos pititas en la calle, la clase media, que lo desestabilizó. La clase popular ya estaba harta, ya había un gobierno y estaba esperando nuevas cosas. Fueron los deslices de este gobierno, su extremismo, etcétera, que ha vuelto otra vuelta a la gente a dar la mirada al MAS. No sabemos si el MAS ahora tiene una visión nueva política, no sabemos su interpretación, o si se va a retornar a lo que ha terminado, simplemente administrar malamente la situación, y va a ser eso lo que el mundo popular está quizá esperando o inevitablemente está deseando. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Pedro, ¿me escuchas, Pedro? Sí, sí. Pedro, quiero hacerte la misma pregunta que le he hecho a Jorge. ¿Cómo te identificas tú culturalmente? Yo soy un boliviano de origen aymara. Gracias, Pedro. Jorge, ¿cuál es tu respuesta quizás a lo que acaba de decir Pedro? Críticas muy fuertes en relación a lo que vendría a ser los 14 años de movimiento al socialismo y al mismo tiempo a que se estamos importando modelos de interpretación característicos de Occidente que parten del multiculturalismo y de la posmodernidad. ¿Cuál es tu análisis como filósofo, Jorge? Bueno, yo creo de que en cierta manera, y eso por eso dije que las universidades están generando, están aportando a que se vea un mundo completamente diferente al que presumiblemente lo llamamos universal. Yo creo que sí, pero yo llamo a todas la reflexión. Hay una cantidad de académicos aymaras, no solamente, ya debe ser unas 3 generaciones, las cuales han salido de las universidades y los jóvenes, etcétera. La UPEA, que debería estar trabajando en ese sentido, de buscar un camino propio, una búsqueda que tenga sus bases bien sólidas en la población. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, es ahí donde se tiene que ver,
porque este pensamiento, esta discusión, estos aportes, etcétera, lo estamos llevando ya desde hace 20 años. Esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pedro también ha trabajado mucho con sus periódicos, etcétera. Ya es mucho tiempo que se piensa en algo propio, en algo que realmente pueda generar. Pero creo que el error que hemos cometido es no llegar a las bases. Yo creo que ahí va, y ahí tendríamos que empezar, más que escribir, tener una estrategia oral, ¿no? Empezar a trabajar. El Alto es un semillero, pero a veces es bastante peligroso. La gente que se ha visto en el campo también ya no es lo mismo. Entonces tenemos que ver cómo vamos a generar una sociedad, si se quiere, multicultural en todo Bolivia, porque no solamente somos los aymara, los quechua, los guaraní, que son las etnias más fuertes, sino también una cantidad de grupos étnicos en la Amazonía, que en realidad son muy pequeños. Y para mí, mi preocupación cuando he estado trabajando hace un año en Santa Cruz con esos pueblos, es de que la cantidad que tienen, hasta en la lengua tienen problemas, ¿no? O sea que hay muchas dificultades. Ahora, no solamente es un trabajo de Pedro, de mí o de cualquier otro, sino es un plan que tendría que hacer el Estado para ver qué hace con esa multiculturalidad. Perder una lengua es perder un universo, ¿no? Y estamos en ese camino. Todo el mundo sabe y dice de que las lenguas van a desaparecer y de pronto vamos a tener vamos a hablar como estamos hablando ahora castellano, posiblemente inglés, y vamos a tener esa idiosincrasia que la lengua expresa, ¿no? Hay muchos inconvenientes. Las críticas están bien, yo no tengo ninguna objeción con eso. El asunto es que yo me pregunto personalmente y creo que ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde tenemos que empezar? ¿Cómo podemos generalizar todas estas ideas, todos estos pensamientos que tenemos, que son correctos? O sea, hay muchas cosas y lo único que pasa en realidad y que ha pasado en los últimos años es aburguesar a la gente, generarle un proceso económico mejor y, bueno, decían ya es el 40% de la clase media baja, ¿no? Y eso es un gran aporte. Pero ¿qué significa eso? Clase media baja. ¿Qué aporte es? Todo eso no se está estudiando en las universidades, no se está discutiendo. Se ha tenido un ministerio de descolonización. ¿Qué se ha hecho sobre eso? No solamente es el matrimonio aymara, sino muchas otras cosas más. Muchas gracias a todos. Me habla Diego ahora y tienen problemas de conexión. Agradezco gentilmente a ustedes dos por recibir la invitación, ¿no? Y por expresarnos su sabiduría, ¿no? Entonces, con esto concluiríamos el programa. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo les agradezco a todos, saludo a Pedro, te saludo a ti, y que no sea la única vez, porque creo que así, con esa difusión que tienen ustedes, no solamente en Bolivia, sino en Argentina, etcétera, podemos empezar a generar más críticas sobre la realidad. Te agradezco, muchas gracias. Igualmente, muchos agradecimientos, hasta luego. Está bien, muchas gracias. Tejiendo nuestra historia, un noticiero real.